Me parece que nos hacían falta algunos, ¿no? Bueno, son acerca de demostraciones. Más que nada, mis dudas son si los enunciados están bien redactados. Es lo que pues, me sigue fallando. Es en este caso el 50, que dice que si R y S son reflexivas, entonces la composición de R o S es reflexiva. Y bueno, pues empecé estableciendo que lo que tenemos es de que el par ordenado X, X pertenece tanto a R como a S para todas las X pertenecientes al conjunto X. Entonces, luego la definición de R o S, que sería en este caso esta, y pues nos está diciendo de que se conforma por el par ordenado, bueno, en este caso X, con X, X perteneciente a R y X, X perteneciente a S para algún X en el conjunto X. No sé si, bueno, aquí es donde está también mi primera duda, pero bueno, entonces concluí con que el par ordenado X, X, como pertenece a R, a la composición R o S para toda X perteneciente a X, entonces R o S es reflexiva. Ok, sí, por ahí solo hay que quitar cierta parte. Tú dices, ok, tenemos x, x que está en R y x, x que está en S para todo x en X. Ajá. Y entonces a partir de esos tú puedes construir para la composición el x, x que va a estar ya en R composición con S. Entonces, después de esa primera línea que tú escribes, puedes escribir luego, bueno, el que tienes ahí, y luego escribir sin el R compuesta, o sea, quitar el R compuesto con S porque finalmente probablemente hay más elementos. O sea, el hecho de que sean reflexivas no quiere decir que solamente tengan los de la forma XX, puede que tengan otros distintos. Entonces, solamente hay que quitar ese R compuesta con S y Aquí. pues sí, lo que te queda es bueno, en todo caso, si quieres puedes quitar toda la línea y el entonces y ya dejar el x, x está en R compuesta con S para todo x en x. Ah, o sea, esto omitirlo porque obviamente no estoy hablando de todos los elementos. Ajá, sí, o sea, puede que la composición tenga más elementos, pero lo que a ti te interesa pues es que esté el x, x en la composición y si lo está porque lo estás construyendo con cada uno de los x en R y x en S. Entonces se queda así sin lo tachado, ¿verdad? Ajá, se puede quedar, sí, se queda así. Ok, ahí, bueno, ahí lo voy aquí. Y la otra duda era esta, acerca de si son simétricas. Bueno, voy a poner el lapicito. Primero dice, no sé si se alcanza a ver bien. Sí, si quieres ponerle un poco de zoom, tal vez estaría mejor, pero sí se alcanza a ver. Sí, es que cuando el lapicito no me deja ponerle zoom, pero ahí está. Dice, si R y S son simétricas, entonces R unión S es simétrica. La verdad, aquí sí, en esta línea, no sé si está pues bien redactado, porque aquí lo puse, aquí abajo lo puse de otra manera, lo puse por separado, que ambas son simétricas, pero pues puse la definición de simetría por separado, y aquí la traté de poner juntas, pero no sé si está bien, que dice para todo X y para todo Y, con el par ordenado XY perteneciente a R y el par ordenado XY perteneciente a S. Entonces Y, X pertenece a R y Y, X pertenece a S. No sé si está bien redactado, bien planteado. Am, en esa parte no, mm, lo que tú quieres es que si tú tienes un par ordenado en la unión, digamos el XY, para que sea simétrica, pues tiene que estar el YX. Ujú. Entonces, en eso se diferencia esta parte de mostrar las propiedades para la parte de simetría y para la parte de reflexividad. En la parte de checar si es reflexiva, como que se hace la construcción a partir del hecho de que R y S son reflexivas. Aquí también tomas en cuenta que R y S son simétricas, pero aquí también debes tomar en cuenta que el par ordenado no lo tomas de R y S por separado, sino lo tomas en la unión. Mm. Entonces, más bien ahí tienen que comenzar con sea el X, Y en la unión y de ahí pues continuar.
Ah, ok. O sea, plantear que para todo X y para todo Y, con X, Y pertenecientes a la unión, Ajá. entonces, y ya después proseguir. Y ya después esta segunda parte estaría bien, que dice como No, o esos sea, conjuntos. justo esa parte, o sea, esa parte no, no aplica aquí porque tu definición es distinta a la parte de reflexiva. Mm, Entonces, tomas el par ordenado en la unión. ¿Qué significa que está en la unión? Ah, pues que está en R o que está en S, y ahí tu demostración se divide en dos casos. ah, ok. ¿Qué pasa si está en R? Ah, bueno, si está en R como R simétrica, ah, pues entonces está el YX. Ah, si está en R, entonces, ah, si está en la unión. Y ya luego el otro caso. Ok. ¿Qué pasa si el par ordenado entonces estaba en S como S simétrica y ya así continúas hasta que llegas a que pues la unión sí lo va a hacer? Ah, bien, entonces lo separo por casos, concluyo en que ambas, bueno, el par ordenado Y, X puede estar tanto en R o en S, y como ambas No, son más simétricas. bien, ajá, exacto, pero más bien así es como empiezan. Ahí, de hecho, era lo que comentaba un poco su compañero, no sé si era Arturo, ayer, eh, que tenían, o sea, ahí tienen una condicional, pero aparte la definición de ser simétrica también es una condicional. Entonces, prácticamente tienen R y S ser simétricas, eso ya es una hipótesis que pueden dar por verdaderas, o sea, las pueden tomar como verdaderas, y luego considerar también, supongamos que el par ordenado X, Y está en la unión, que esa sería la primera parte en tu definición para checar si es simétrica y ya con eso pues llegar a que sí lo es, ¿no? O sea, que el par ordenado Y, X sí lo está. Mm, ok. Y bueno, pues más o menos, no sé, hice algo parecido para si es la intersección es simétrica. Eh, Supongo que es casi lo mismo, ¿no? Lo que se debería hacer. Bueno, aquí me quedó un poco más. Sí, más bien de nuevo ahí comenzar diciendo sea X, Y en la intersección. Y también puedes tomar como verdadero que R y S son simétricas. Ok. Bueno, pues serían mis dudas. Gracias. Maestra, Sí. eh, hace rato que él le dijo a mi compañero en el problema 50 es que, bueno, también le quería presentar el mismo, pero él le dijo primero y cuando le estaba diciendo en qué había detalles, se me fue el internet. Ah, ok, mira, ahí ya lo puso otra vez. Eh, entonces ahí tu compañero pues toma esta parte de que R y S son reflexivas y pues a partir de ahí tienen o sea, tienen esta parte de que el XX está en R y el X, X también está en S para todo X. Entonces, cuando ustedes toman la composición, recuerden que pues la construyen con dos pares ordenados que tienen en común la segunda coordenada del primer par ordenado con la primer coordenada del segundo par ordenado. En ese caso, pues es la misma X, pero lo que construyen también es XX. Entonces, ustedes pueden construir X, X a partir de esos dos pares ordenados que están en R y el otro está en S. Para todo X, entonces el XX está en la composición para todo X. Pero sí está bien, bueno, es que yo, bueno, literalmente copié casi lo mismo, lo reflexioné yo creo que igual que la composición de ROS y puse lo mismo, porque lo hice como análogo a la definición que nos escribió en el PDF. Sí, o sea, su definición es que R compuesta con S son todos los pares ordenados X, Z, tal que el XY está en R y Y, Z está en S. Pero lo que le comento a tu compañero es que el hecho de que R y S sean reflexivas no significa que solamente tienen los pares ordenados XX. O sea, significa que contienen esos pares ordenados para todo X, pero pueden contener más pares ordenados. Entonces, la composición no es en su totalidad X, X. O sea, no necesariamente tiene por qué tener solamente los pares ordenados con las coordenadas iguales. Entonces, más Ajá, bien sí. esa parte de luego y R compuesta con S, eso más bien se quita y lo que te queda es que el XX está en R compuesta con S para todo el X. Eh, entonces, solamente hay necesidad de ponerlo primero y lo del último, pero lo del medio no, y ya estaría bien. Exacto, sí, lo del medio no, porque de nuevo, ¿no? Esa R compuesta con S no necesariamente tiene que ser solamente los pares ordenados de la forma XX.
O sea, puedes tener más pares ordenados ahí. Sí, es que bueno, sí lo había redactado yo y no puse lo del medio, pero sentía que como que sonaba un poco más así como sacado de internet, porque no encontraba así como una razón contundente por eso también. Pero ya, gracias. O sea, la razón es que en esta parte, la parte de ser reflexivo es, ¿cómo decirlo? Es más constructiva que el checar si es simétrica o checar si es antisimétrica o transitiva, porque esas últimas tres son condicionales. La definición es una condicional. Entonces, cuando ustedes quieren demostrar esas últimas tres, pueden tomar como verdadera la primer parte de su condicional, pero aquí no, porque esta no es una condicional. Entonces, ustedes tienen que hacer la construcción, tienen que asegurarse que los pares ordenados XX van a estar en ese conjunto que ustedes quieren. Y en este caso sí se puede porque ustedes mismos lo construyen. O sea, ustedes dicen, bueno, su compañero comienza diciendo el XX está en R y eso es para todo X. ¿Por qué? Porque es reflexiva. Y lo mismo con S. S es reflexiva, entonces tienen que el XX está en S para todo X. Entonces, con ese par ordenado en cada una, ustedes pueden construir un nuevo par ordenado. Ese nuevo par ordenado, ¿quién es? Es la primera coordenada del primer par ordenado, que es X, con la segunda coordenada del segundo par ordenado, que también es X. Entonces, de ahí sacan el X, X, que también va a estar en la composición para todo X. O sea, probablemente no se ve mucho esa construcción porque todos son X, pero ese X, X que está en la composición se forma con la primer coordenada del par ordenado X, X en R, y la segunda coordenada de la composición se toma del par ordenado de la segunda coordenada del XX que está en S. O no sé si queda un poco más claro. Sí, sí, sí. Sí, gracias. Bueno, entonces, maestra, en el caso este, de estas, de que son, bueno, tenemos una condicional, entonces, pues iría evaluar como tal en la condicional, en este caso la unión, y en este caso como tal ya evaluar la intersección, ¿verdad? Bueno, no sé qué quieres decir con evaluar, Ah, pero ok. digamos, a las dos tienen que empezar tomando como, o sea, ustedes quieren demostrar que la unión es simétrica y que la intersección es simétrica. Ujú. Para el caso de la unión, ¿qué significa que la unión sea simétrica? Significa que si ustedes toman un par ordenado de la forma XY, ¿quién tendría que estar en la unión? El YX. Entonces deben tomar el par ordenado en la unión. Así es como van a comenzar. Y de hecho lo que están haciendo ahí pues es tomar la primera parte de su condicional. Supongamos que el X, Y está en R unión S. Ujú. Ok. Mañana ya no se van a poder presentar los problemas o todavía va a haber oportunidad. Mañana, el jueves nos toca clase. Sí, Ah, sí. Entonces también va a haber oportunidad. Nada más sí. para... Sí, si no, de todas formas ahorita lo puedo, puedo hacer uno para que vean cómo Ah, y ok. tengan idea de, probablemente es que lo estoy diciendo y así no se comprende totalmente, ¿no? Ok. Gracias. Maestra, Um, perdón. Bueno, nada más rápido, perdón. sí, sí, Eh, adelante. el último problema que estaba presentando mi compañero, si no lo puedo lograr hacer con las condicionales como le dije ayer o se me complica, puedo aplicar una propiedad que leí en un libro que dice que una relación es simétrica si la relación, bueno, si la composición de la relación es igual a la composición a la menos uno, bueno, la inversa. No, esas propiedades pues ya requieren otras demostraciones, ¿no? Entonces, para utilizarlas, pues deberían primero hacer la demostración de lo que van a ocupar, pero en realidad eso requiere mucho más que hacerlo con la definición. Vamos a verla y para que puedan ver que realmente no, o sea, es ocupar su definición. Eh, Pero bueno, al respecto, o sea, si van a ocupar alguna propiedad que no hayamos visto en clase, hay que demostrarla primero. Muchas de esas propiedades pues sí requieren un poquito más de trabajo que el problema que tengan, ¿no? No sé, pero bueno, eso ya. A ver, voy a
Deme un minuto para conectar esto. Y... Ok, denme un minuto y regreso. Ok. ¿Dónde estamos aquí? Entonces, ¿sí pueden ver mi pantalla? Sí. Entonces, ustedes quieren, bueno, tienen la condicional, ¿no? Si R y S son simétricas, entonces la unión es simétrica, ¿no? Ustedes quieren ver si sí lo es. Entonces, pues de nuevo, aquí esto es una condicional, entonces hay cosas que ustedes pueden tomar como verdaderas, entonces pueden decir, supóngase o supongamos o se tiene que R y S son simétricas y sea, así es como van a empezar, ¿no? Sea un par ordenado que esté en la unión. Entonces, ¿por qué tomar un par ordenado que esté en la unión? Porque por definición, o sea, si ustedes quieren trasladar la definición a la unión, es decir, como personalizar la definición, pues sería para todo X, para todo Y, que era un poco, supongo, lo que estaba tratando de hacer Moisés. Entonces, si el X, Y está en R unión S, entonces el Y, X debe estar en R unión S. O sea, esto sería trasladando como en el conjunto que quieren la definición. Entonces ustedes pueden tomar como verdadero lo que está antes de la condicional, que es esto. Entonces por eso se dice sea X, Y en la unión. Entonces, ¿qué significa que esté en la unión? Desde aquí, ¿no? Pueden escribir luego. Entonces, pues pueden pasar dos cosas, que el X, Y esté en R o que el X, Y esté en S. Y de aquí, entonces, se divide en dos casos, porque ustedes no están seguros si está en alguna solamente o si está en las dos, eso no lo saben ustedes. Entonces, aquí se divide en dos casos, ¿no? Digamos caso 1. Entonces, si X, Y está en R, entonces sabemos que R es simétrica, ¿no? Entonces, aquí como R es simétrica, entonces sabemos que el Y, X está en R. Y como el Y, X está en R, entonces ahora sí ya pueden ocupar esta parte de considerar esta parte de conjuntos, ¿no? O sea, si el Y, X está en R, significa que el Y, X está en la unión. Entonces, luego, el Y, X está en R unión S, ¿no? Y aquí pueden escribir ya que R, pues es subconjunto de R unión S. Y lo mismo para el caso 2, es análogo. O sea, es realmente casi lo mismo, solamente que aquí dicen, ok, si el X, Y pertenece a S, y lo mismo, ¿no? Como S es simétrica, entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que el Y, X está en R. Y pues, perdón, en S. Y lo mismo, ¿no? Entonces, el Y, X cae en R unión S, ya que S es subconjunto de R unión S. Y listo, ¿no? En cualquiera de los dos casos, ustedes tomaron un par ordenado que está aquí, o sea, que cumple con esta definición y checaron que esto también es verdadero. Entonces,
pues ya tienen la definición en su totalidad. Recuerden que aquellos casos en los que el par ordenado no está en la unión, hace esto falso y pues ahí eso, si este es falso, pues todo esto será verdadero. Entonces, por eso centran su atención en considerar estos pares ordenados que están en la unión. Entonces, toman uno, suponen que ese par ordenado ya está en la unión. ¿Qué significa que esté en la unión? A que está en R o que está en S. Puede que estén los dos al mismo tiempo, pero eso ustedes no lo saben porque está en la unión. Entonces, pues toman aquí dicen, ok, ¿qué pasa si está en R? Ah, pues si está en R, como R es simétrica, entonces el Y, X está en R. Y si está en R, como R subconjunto de R unión S, entonces el YX también está en la unión. Y el otro caso, pues, ¿qué pasa si está en S? Si está en S, yo sé que S es simétrica, entonces como es simétrica, el Y, X pues también va a estar en S, y lo mismo aplica en esta parte de conjuntos, ¿no? El S es subconjunto de R unión S, por lo tanto el Y, X va a estar en la unión. Entonces, en cualquiera de los dos casos, toman un elemento que está en la unión y se aseguran, toman el elemento XY en la unión y se aseguran que el YX también está en la unión, por lo tanto, pues va a ser simétrica, ¿no? Y para la intersección de hecho, es más sencillo, no se divide en casos. O sea, si ustedes piensan en la intersección, ¿qué tienen, no? R y S simétricas igual y quieren checar que la intersección lo es. Entonces, aquí dicen, ok, si R y S son simétricas, entonces ahora queremos checar si la intersección lo es. Entonces, aquí igual suponen que R y S son simétricas y ahora van a tomar un elemento en la intersección. Bueno, lo voy a poner aquí abajo. Entonces toman un elemento en la intersección. ¿Qué significa que esté en la intersección? Entonces significa, si está en la intersección, significa que el par ordenado pues está en R y el par ordenado está en S. Entonces está en ambas. Aquí como R, o sea, de aquí lo pueden ir haciendo al mismo tiempo. Como R y S son simétricas, entonces se tiene que el Y, X está en R y como S también es simétrica, el Y, X también está en S. Entonces aquí tengo una I. ¿Eso qué significa? Significa que el Y, X está en R intersección S. Y aquí ya terminaron, ¿no? O sea, tomaron el X, Y en la intersección y se aseguraron que el Y, X también está en la intersección, por lo tanto cumple con la definición. Entonces aquí en este caso, si tratan como de llevar a particular para la intersección la definición, entonces les queda para todo X, para todo Y, si X, Y está en la intersección, entonces Y, X va a estar en la intersección. Entonces por eso toman este como verdadero y hay que demostrar este. Y pues así lo pueden hacer. ¿Quedó un poco más claro o no? Sí, maestra, gracias. Claro, no lo vayan a copiar tal cual en sus tareas, ¿no? O sea, aquí lo estoy escribiendo en un bosquejo, ¿no? O sea, esta parte de aquí, de poner aquí abajo el R intersección S y esas cosas, lo estoy haciendo como bosquejo, pero cada uno lleva su demostración, ¿no? Ok. Entonces, creo que no necesitas esa otra propiedad, Arturo. Esa otra propiedad es mucho más compleja de demostrar, entonces para usarla tendrías que demostrarla también. Ok. Ok, sí, gracias. ¿Dudas, preguntas? Hasta aquí. Ok. Profesora, Sí, bueno, o sea, con respecto a ese ejercicio no, pero ve que le comentaba al principio que si igual le podía preguntar acerca de uno. sí. Bueno, si quieren nada más comparto la pantalla para que vea a qué problema me refiero.
Ahí ya se ve. Ya se ve. Ok. Bueno, es del primerito, o sea, es la misma duda que le pregunté ayer, porque la verdad es que no entendí pues muy bien eso eso que me dijo. O sea, aquí mi pregunta en este problema es que nos están pidiendo, o sea, determinar qué relación cumple, más bien qué propiedades cumple la relación, ¿no? Pero, o sea, de qué conjunto. Nos está diciendo que el X, pero usted me dijo ayer que puede ser o sea, ahora sí que para generalizarlo, para cualquiera, ¿no? Pero Ujú. entonces, ¿cómo represento ese? O sea, como que para cualquiera, ¿cómo puedo representar eso? O sea, podrían escribirse a X un conjunto no vacío, o sea, comienzan como así de esa parte, Ah, y luego, pues tu par ordenado está en la relación si A es subconjunto de B. Entonces, por ejemplo, hay que checar si es reflexiva. Entonces, si es reflexiva, ¿qué tiene que pasar para que sea reflexiva? No te estoy diciendo que me digas como la demostración, sino qué es lo que tú querrías demostrar o qué es lo que tú querrías checar. que ese par ordenado se encuentra, ahora sí que, eh, bueno, a ver, o sea, que se encuentra como de esta forma, ¿no? Ah, ok, pero en este caso los X no son, no sé, no son X, en este caso son conjuntos. Entonces lo que ustedes quieren checar es que el par ordenado A, A está en la relación, exactamente. Para todo A, bueno, ya sea que lo escriban como subconjunto de X o ya sea que lo escriban como elemento que pertenece al conjunto potencia. Ah, ok, ok, ok. Ah, entonces lo tomamos como. Ahora sí que se puede decir que el A y el B es como nuestra X y nuestra Y. Exactamente. Ujú. Ah, ok. Y la forma en la que se relacionan, pues es que ahí les dice que A es subconjunto de B. Si A es subconjunto de B, entonces van a estar relacionados. El par ordenado A, B va a estar en la relación. Entonces, por ejemplo, ahí tendría que demostrar que A es subconjunto de B. Tendría que hacer esas demostraciones. Eh, depende de la propiedad. Por ejemplo, la primera, la de ser reflexiva. Entonces, para que sea reflexiva, debe cumplirse que el par ordenado A, A esté en la relación para todo A. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Que A sea subconjunto de A. Y bueno, esa parte como tal, ya la checamos en la parte de teoría de conjuntos. Ujú. Entonces, A es subconjunto de A. Sí, ¿no? Sí. Entonces, pues la primera parte sí se tiene, ¿no? Entonces nada más habría que escribirlo, eh, Así, ya directo. redactarlo, ¿no? Ok. Ah, ok, ok, ok. Vale. Y bueno, otra acerca de, por ejemplo, ahora el segundo. Eh, Igual, o sea, yo ahí eh, dije, no, pues si son y creo que también usted lo mencionó ayer, que pues si eran de 4 bits, pues era 2 a la n, ¿no? En este Ujú. caso 2 a la 4 serían 16, y pues ahí ya nada más escribir las 16 combinaciones de cadenas de bits que puede haber, y según yo son esas. Entonces ya nada más tomé pues como lo pusieron en el ejemplo, a S1, a S2, y pues hice esta relación yo. Pero ahora, por ejemplo, igual mi duda es cómo de, hago eso de las relaciones en este caso. O sea, igual aquí tomaría entonces como si esta fuera mi X y este fuera mi y así lo trabajo, o cómo. Sí, solamente que ahí sí, o sea, ahí sí tú tienes, o sea, digamos, tú sí puedes em, saber quiénes son tus elementos. O sea, en tu problema anterior no tienes caso particular, o sea, lo tienes que hacer en general, pero en este caso no, o sea, en este caso tienes, eh, digamos, podrías escribir primero quién es R y luego de ahí checar si cumple con las propiedades. O sea, Ajá, checar si es reflexivo, checar si es simétrica, si es antisimétrica. ajá, de hecho, ahorita que lo mencionas así,
esa es igual, más que nada, la duda. Entonces, R sería ¿quién? ¿Nada más X y Y? O sea, nada más 001111100. No, no, O... porque cómo se relacionan? mm, bueno, por ejemplo, ahí dice que con las dos, ¿no? O sea, con las dos cadenas de bits que tienen iguales, en este caso, pues pueden ser dos, ¿no? Pueden ser esta o esta y esta. Entonces, la forma en la que se relacionan, o sea, te dicen el par ordenado está relacionado, o bueno, X está relacionado con Y, o X, Y está en la relación, si tienen una subcadena de longitud 2 que es igual. Entonces, si eso sucede, van a estar relacionados, pero entonces no solamente hay uno, ¿o sí? No. Ok. Ok, ahí hay que trabajar varias cosas. En principio, primero tienes que ver cómo se están relacionando los elementos y en este caso, pues tienes la oportunidad de poder ver o visualizar, porque tus elementos no son muchos, es una cantidad finita, entonces tienes la oportunidad de hacer R, es decir, de escribir quién es R como tal. Y de Ok. ahí, o sea, tú puedes hacer la inspección visual de si cumple con las propiedades. Ah, ok. Ok, ok. Entonces, bueno, si yo tomé este ejemplo que está aquí, entonces tengo que ver, pues ahora sí que el conjunto X, cuáles son las que cumplen esta relación de que tengan esas dos cadenas. Bueno, esas sí, esas dos cadenas de bits. Ajá, o sea, para construir R. Ah, ok. Ah, ok, ya, ya, ya. Vale, vale. Ok. Ahora sí. Gracias, profesor. Eh, ok, ¿más dudas, preguntas o hay alguno que quieran presentar? Eh, ya presentaron el 30, no, el 49. Mm, me parece que no. Es que ya lo hice, pero quiero checar si la escritura está bien. Es el de la parte de ser reflexivo, ¿no? Ajá, es muy parecido al otro, pero no sé si tenga caso. Bueno, si usted considera que tenga caso. Ok, está bien, lo podemos checar. Creo que, creo que Hernández también había mostrado una parte ayer, pero no me acuerdo si fue de ese. Fue el de la Unión Maestra, el que yo presenté ayer, fue el 48. Y el de su compañero es que la intersección. Sí, es el 49. Mm, Entonces, sí lo presento. ujú, sí, ya se ve tu pantalla. Sí, es este. Bueno, le digo que está fácil. Bueno, se sigue casi inmediatamente del anterior, pero quería checar eso porque como que, no sé, todavía siento que no hay argumentos tan fuertes, pero... Y Ok, entonces, tú ajá, ok, tomas el R reflexiva, entonces A, A está en R, sí. Y también S reflexiva, A, está en S. Ujú. De hecho, es que ahí lo tienen casi casi como por definición. O sea, ustedes quieren ajá, que la intersección lo sea. Y entonces tú tienes que R es reflexiva, entonces ya escribes A, A está en sí, R y por ahí solamente hace falta escribir para todo A en X.
Y lo mismo para S. También tienes que S es reflexiva, por lo tanto A, A está en S para todo A en S, perdón, para todo A en X. Entonces eso quiere decir que el A, A está en R y también está en S. Entonces, si está en los dos al mismo tiempo, ¿qué significa? Que está en la intersección. Y como tienes que eso se cumple para todo A en X, entonces también se cumple para el A, A está en la intersección para todo A en X. Ok, sí. O sea, ahí nada más hay que agregar el para todo A en Ok. X después de que escribes tus pares ordenados y ese, o sea, ese es el argumento, es ocupar tus definiciones. Ok, sí, gracias. Entonces, ¿alguien más o alguien que ya le haya quedado, por ejemplo, este problema que presentaba su compañero Ian, el de las subcadenas? Ahí hay dos opciones en ese. O sea, pueden escribir R en su totalidad. Eh, es una cantidad finita de entradas, entonces pueden escribir quién va a ser R. O pues también pueden ir demostrando las propiedades por medio de la definición. O sea, sin hacer R como tal, como si fuera en general, pero pues sí, ocupando lo que significa que estén relacionados, ¿no? Tienen esas dos opciones en ese porque finalmente, pues, el X es un conjunto finito. ¿Alguien ya le quedó? No. Bueno, profesora, ahí ve que, bueno, yo sin quererlo, o sea, no lo hice a propósito de que quedaran las 4 cadenas parecidas, o sea, se supone que nada más eran 2 elementos los que tenían que ser iguales, o bueno, para que hubiera relación, pero ahí pues me quedaron, pues, o sea, 2 de 2, pues, por así decirlo. Entonces ahí para hacer la relación tengo que poner todos los que tengan ceros y ceros y unos así juntos, o nada más la que yo consideré que tenía que ser igual. Si van a escribir R, con que encuentren una subcadena, o sea, no importa cuál de las dos, o sea, o si hay una, o si son tres, o si son dos, o sea, con que encuentren una, con eso es suficiente para que estén relacionados. O sea, cualquiera que tomen pues cumple la propiedad. Ok, vale. Ok. Bueno, entonces les voy a subir lo que vamos a ver hoy de una vez. De una vez porque si no, luego no me va a dar tiempo. Entonces, en lo que les subo el documento, les comentaba que, bueno, yo pensé que teníamos más tiempo, pero no, realmente comienza diciembre y son lo que resta de esta semana, 2 semanas y ya se tienen que hacer evaluaciones. Entonces, realmente ya no vamos a profundizar mucho en esta parte de relaciones, ¿no? Lo que veamos hoy y hasta ahí le vamos a dejar en relaciones todavía las dudas que tengan, pero digamos que eso ya será todo. Y vamos a comenzar con teoría de gráficas, que también tiene que ver con relaciones, finalmente para eso se ven relaciones. Pero sí, ya no nos queda mucho tiempo. Y... ok. Es el 8.
Ok, ahí ya lo subí, ya lo van a poder ver. Em, aquí. Que ya pueden ver mi pantalla. Sí. Bien, entonces lo que vamos a ver en el resto de la clase pues va a ser las relaciones de equivalencia y lo que es un orden parcial y total. Y con eso pues vamos a cerrar esta parte de relaciones. Probablemente el jueves trabajemos un poco más con con esta parte de hacer algunos problemas con relaciones de equivalencia, pero eso ya lo vamos a hacer entre todos para no perder ya como más tiempo. Y pues hasta ahí, ¿no? Eso es lo que vamos a ver de relaciones. Entonces, ¿qué significa que tengamos una relación de equivalencia? Entonces vamos a tomar un conjunto X y una relación R sobre X. Recuerden que cuando hablamos de una relación sobre X, cuando solamente nos ponen un conjunto, quiere decir que R es subconjunto del producto cruz de X consigo mismo. Entonces aquí R es subconjunto precisamente de X cruz X. Y vamos a decir que es una relación de equivalencia si cumple estas tres propiedades al mismo tiempo, que es reflexiva, simétrica y transitiva. Entonces, si cumple estas tres propiedades, vamos a decir que la relación es una relación de equivalencia. Entonces, estas relaciones solamente las podemos encontrar cuando son subconjuntos de X cruz X. Si tuviéramos una relación que sea subconjunto de A cruz B y pues A distinto de B, entonces no podríamos hablar de relaciones de equivalencia. Estas relaciones de equivalencia son importantes ¿en qué sentido? Cuando tenemos una relación que cumple estas tres al mismo tiempo, lo que hace la relación es partir el conjunto X en subconjuntos disjuntos. Perdón. Entonces, eso no lo hace cualquier relación. O sea, nosotros podemos tener distintos ejemplos de relaciones que, por ejemplo, no cumplan alguna de estas propiedades y pues probablemente algunos elementos de X no estén relacionados con otros y ya, ¿no? O sea, no le pasa nada o no podemos hacer nada con el X, pero cuando nosotros tenemos una relación de equivalencia, es decir, se cumplen estas tres propiedades de ser reflexiva, simétrica y transitiva al mismo tiempo, el conjunto X sufre una partición, es decir, lo podemos dividir en subconjuntos que son disjuntos. Recordemos que cuando se dice que dos conjuntos son disjuntos es cuando su intersección es vacía. Y entonces esos subconjuntos disjuntos en los que nosotros podemos partir a X se llaman clases de equivalencia y todos los elementos están contenidos en alguno de esos subconjuntos. Entonces, eso es lo que hace que esta relación de equivalencia sean importantes o que sean especiales, precisamente porque nos dan cierta estructura en el conjunto X, ¿no? Entonces, digo, hablando un poco, suponiendo que este fuera el conjunto X, digo, es una representación burda porque finalmente, pues puede ser un conjunto infinito, ¿no? Ya se me ve aquí. Entonces, si este fuera el conjunto X y tenemos una relación de equivalencia, entonces lo que le pasa al conjunto X bajo esta relación es que se divide en subconjuntos disjuntos, ¿no? Es decir, eso significa que tengamos una partición. Entonces, cada uno de estos conjuntos representa, o si tomamos la unión de todos estos conjuntos, vamos a obtener a X y la intersección de cada uno de ellos será vacía. Entonces, estos subconjuntos en los que se parte X se les llaman clases de equivalencia. Entonces, todos los elementos de X van a pertenecer a alguna clase. O sea, es decir, no puede existir algún elemento por ahí que no pertenezca a alguna clase. Todos los elementos del X van a pertenecer a alguna. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, la forma en la que representamos estas clases de equivalencia son por medio de este símbolo. Si recuerdan, por ahí uno de sus compañeros había ocupado este símbolo para la función parte entera de X. Este símbolo también se ocupa para denotar a las clases de equivalencia.
Entonces recuerden que algunos símbolos o alguna notación se puede ocupar en más de una cosa, ¿no? Depende del contexto en el que estén, se ocupa se ocupará de distinta forma, ¿no? Entonces, este símbolo que está aquí, ponerlo entre corchetes, significa que tenemos una clase de equivalencia en esta parte de relaciones. Y entonces, las clases de equivalencia, pues formalmente van a ser conjuntos. Entonces, ¿qué contienen esos conjuntos? Todos los X en X, tales que X está relacionado con A. Este A se le llama el representante de la clase, pero este representante de la clase no es único, es decir, si hay un B que pertenece al conjunto, pues esta clase también la puedo, en lugar de utilizar el A, pues puedo ocupar el B. O si hay algún C que también pertenezca a la clase de equivalencia del A, pues también puedo ocupar el C para representar a la clase. Entonces, cualquier elemento que esté dentro del conjunto de esta clase de equivalencia puede representarlo. Digo, aquí pues ocupamos A para fijar a un representante, pero se puede ocupar cualquier elemento que esté aquí adentro. Y lo que les estaba comentando hace un momento, entonces nos dice esta parte, ¿no? De que las siguientes afirmaciones son equivalentes. Ahorita nos cambiamos. Entonces, ¿qué significa? Si yo tengo que A estar relacionado con B, significa que son la misma clase. O sea, si yo tomo la clase del A, va a ser igual a la clase del B. Y también va a significar que si son la misma clase, pues su intersección va a ser distinta del vacío. Entonces, si A no está relacionado, significa que si A no está relacionado con B, entonces la clase del A va a ser distinta a la clase del B y que su intersección tiene que ser vacía. Entonces, si no están relacionados, pertenecen a clases distintas y esas clases, su intersección va a ser vacía. Si están relacionados, pertenecen a la misma clase y lo que les comentaba, el representante de clase puede ser cualquiera de los elementos que esté contenido en el conjunto. Y pues, si son la misma clase, pues su intersección va a ser distinta del vacío, ¿no? En todo caso, su intersección, pues lo podemos representar con el mismo, ya sea o ¿no? Vamos a cambiarnos de link. Ahorita continuamos. Para que no se nos corte. Ya pueden ver la pantalla. Sí. Okay. ¿Nadie más quería entrar? No. Entonces, pues vamos a ver un ejemplo. Hay uno que ya habíamos estudiado en la parte de números enteros, que es el hacer módulo n. Entonces resulta que el hacer módulo n es una relación de equivalencia. Oh. Entonces, pues vamos a ver este ejemplo. Probablemente hoy no nos dé tiempo de hacer otro, pero vamos a hacer otros la siguiente clase. Entonces vamos a tomar a x como los enteros, un n en los naturales. Recordamos que pues hacemos módulo n. Y entonces la relación va a estar definida, el par ordenado va a estar en R, si solo si n divide a x menos y, que finalmente es la definición de que x sea congruente con y módulo n, ¿no? Entonces, esta va a ser la propiedad y pues vamos a checar precisamente que cumple las tres propiedades, que es reflexiva, simétrica y transitiva. Entonces, vamos a ver la primera parte, el ser reflexivo. Entonces, por ejemplo, aquí x, x va a estar en la relación, es decir, n divide a x menos x, y pues en realidad recordemos que sí. De hecho, algunas de estas demostraciones ya las habíamos hecho
cuando vimos la parte de congruencias, ¿no? Entonces veíamos nosotros que pues X es congruente con X módulo cualquier N. Entonces, pues nuestra relación en este sentido pues es reflexiva, ¿no? O sea, como X es congruente consigo mismo bajo cualquier módulo, entonces tenemos que N precisamente divide al X menos X, bueno, esta parte. Pero recordando un poco, pues, si aquí yo escribo X menos X, quiere decir que N divide a 0 y cualquier entero pues va a dividir al 0, ¿no? Bueno, cualquier N que no sea el 0. Entonces, en ese sentido, pues, R es reflexiva. Todos los pares ordenados X, X están en la relación. Y, de todas formas, les volví a escribir aquí las demostraciones, pero en realidad estas demostraciones ya las habíamos hecho, digo, no con estos nombres, pero ya las habíamos demostrado como propiedades de las congruencias, ¿no? Entonces, ¿es reflexiva? Sí, porque el par ordenado X, X está en la relación para todo X en los enteros. ¿Por qué? Porque X es congruente consigo mismo bajo cualquier módulo, es decir, N divide a X menos X, ¿no? Entonces, esta relación va a ser, o es, reflexiva. Y también vamos a tener que es simétrica. Entonces, de nuevo, para ver si es simétrica, entonces suponemos que esta parte es cierta, ¿no? Suponemos que el X, Y está en la relación. ¿Qué significa que está en la relación? A significa que el N divide a X menos Y, es decir, cumple con la propiedad. Y nosotros queremos ver que N también divide al Y menos X. Entonces, tenemos esta parte, cumple la propiedad. ¿Qué significa que N divida a X menos Y? Significa que existe un entero tal que X menos Y es igual a N por ese entero. Entonces, eso lo escribimos de este lado. Aquí está. Existe un entero tal que X menos Y es igual a N por ese entero. Multiplicamos por menos 1. De nuevo, estas demostraciones ya las habíamos hecho, ¿no? Entonces, multiplicamos por menos 1 a ambos lados. Entonces, cambiamos aquí pues el orden. Nos va a quedar Y menos X. De este lado, este menos 1 se lo asignamos al X1. Entonces, tenemos multiplicación de enteros. Este también va a ser un entero. Entonces, existe un entero, que en este caso es menos X1, tal que Y menos X es igual a N por ese entero. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que el N divide a Y menos X, cumple con la propiedad, entonces el Y, X está en la relación. Entonces, tomamos el X, Y, que estaba en la relación, y ya demostramos que el Y, X debe estar en la relación. Por lo tanto, pues también va a ser simétrica. Y también es transitiva. En este caso, pues vamos a tomar la primer parte de la definición como verdadera. Recordemos que es una condicional. Entonces vamos a suponer que este par ordenado, que el XY está en R y que el YZ también está en R. Para que sea transitiva, ¿qué tiene que pasar? Que el X, Z esté en R. Entonces, si este está en R y este está en R, significa que cumplen con la propiedad. ¿Quién es la propiedad? La propiedad es que N divide a X menos Y para este par. Y la propiedad que cumple el par Y, Z es que N divide a Y menos Z. Entonces, ¿qué significa? En términos de definición, que existen X1, X2 en los enteros, tales que el X menos Y es igual al NX1 y el Y menos Z es igual a N por X2. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Tener X menos Z y que ese X menos Z sea precisamente divisible por N. Entonces, lo que hacemos pues es precisamente ocupar las igualdades. Entonces aquí pues vamos a considerar hacer el despeje de uno de estos. En este caso vamos a despejar de aquí a la Y. Y nos va a quedar de esta forma y luego esto lo vamos a sustituir en la otra igualdad. Entonces nos queda esto que está de este lado. Este lo vamos a pasar del otro lado y entonces de este lado, de la parte izquierda, ya tendremos X menos Z y eso va a ser igual a un N por X1 más X2. El X1 y el X2 son enteros, entonces significa que esto también es entero, es decir, existe un entero tal que
x menos z es igual a n por ese entero, por lo tanto, n divide a x menos z. Y significa que el par ordenado x, z pertenece a la relación porque cumple con la propiedad. Entonces, cumple las tres. Es transitiva, es simétrica y también es reflexiva. Entonces, es una relación de equivalencia. Entonces, cuando nosotros hablamos de congruencias bajo módulo n, o cuando hacemos módulo n, lo que generamos pues es precisamente una relación de equivalencia porque cumple con esas tres. Y ya habíamos visto un poco sobre las clases de equivalencia cuando vimos esta parte de módulos. No sé si se acuerdan que habíamos visto, dependiendo del módulo que nosotros hagamos, nosotros tenemos a los enteros, pero por ejemplo, no sé si recuerdan que habíamos hablado qué pasaba cuando hacíamos módulo 2. Pues cuando nosotros hacemos módulo 2, lo que hacemos es que tenemos dos residuos, el 0 y el 1. Entonces ya vimos que si nosotros hacemos módulo n, obtenemos una relación de equivalencia. En particular, cuando n es 2, nosotros generamos una relación de equivalencia, pero esa relación de equivalencia parte del conjunto de los enteros en dos subconjuntos disjuntos. Aquellos que tienen residuo 0 cuando divido entre 2 y aquellos que tienen residuo 1 cuando divido entre 2. Entonces, por ejemplo, aquí pues estaban todos los, por ejemplo, el menos 2, el 0, el 2, no me deja, ahí está. Entonces también tenemos aquí el 4, el 6, el 8, ¿no? Y así, aquí hay una infinidad de números, ¿no? El 1000, por ejemplo, y así también hay más. Y pues por acá teníamos el menos 3, el menos 1, el 1, el 3, el 5 y así, ¿no? Por acá estará el 1001. Entonces, todos los enteros van a estar contenidos ya sea en este conjunto o ya sea en este conjunto, pero no va a quedar ni un solo entero volando, es decir, ningún entero va a quedar fuera de alguno de estos dos subconjuntos. Y estos dos subconjuntos son disjuntos entre sí, es decir, esta relación de equivalencia genera una partición del conjunto de los enteros. Entonces, ¿quién es esa partición? La clase de equivalencia del 0 y la clase de equivalencia del 1. Entonces, en las clases de equivalencia, pues recordemos que son todos aquellos elementos que están relacionados entre sí. En este caso, por ejemplo, podríamos escribir, son todos los x en los enteros, tales que 0 está relacionado con el x, o el x está relacionado con el 0, ¿no? Y de este caso son todos los x en los enteros, tales que el x está relacionado con el 1. Entonces, todos estos van a estar relacionados con el 0, precisamente porque pues sabemos que cuando dividimos entre 2, su residuo es 0. Y de este lado, todos estos van a estar relacionados con el 1, porque todos estos cuando dividimos entre 2, su residuo es 1. Entonces, en este caso, cuando hacemos módulo 2, pues tenemos una relación de equivalencia que nos parte del conjunto de los enteros en dos clases de equivalencia, la del 0 y la del 1. Ahora aquí, de nuevo, les comentaba que las clases de equivalencia no tienen representante único. Digo, algunas veces el elegir un representante de la clase, puede ser que, por ejemplo, aquí tomemos el 0 porque es más sencillo identificar y decir, bueno, todos los que estén aquí, su residuo es 0, o todos los que estén aquí, su residuo es 1. Pero bien podríamos decir, por ejemplo, que pues esta clase del 0 es la clase del menos 2, por ejemplo, y estoy haciendo referencia a la misma clase de equivalencia, o sea, el representante no es único. O podría decir, bueno, esta clase también la puedo representar, por ejemplo, así, ¿no? Y aquí, el escribir esto, pues, aquí estoy diciendo que aquí están todos aquellos elementos que están relacionados con el 6, y son exactamente los mismos que aparecen de este lado, ¿no? Igual de este lado puedo escoger algún otro representante, no tiene por qué ser el 1. Puedo escoger el 3, o puedo escoger el 5, o puedo escoger el 1001, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, ¿no? Hay algunos representantes de la clase que pues nos describen mejor la clase que otros. Sin embargo, podríamos escoger cualquiera, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? Si hiciéramos módulo 3, es decir,
Acá está, arriba. Es decir, si hacemos módulo 3, entonces la propiedad para que el par esté en la relación es que, por ejemplo, 3 divida a x menos y. Que de nuevo, todo esto está haciendo referencia a congruencias, ¿no? O sea, aquí no estoy escribiendo la congruencia como tal, pero es la definición de ser congruentes. Entonces, si yo tomo la clase de equivalencia 3 divide a x menos y, entonces sucede lo mismo. ¿Alguien va a preguntar algo? ¿No? Ok. Entonces, si yo tomo esta clase de equivalencia, también va a haber una partición en el conjunto X. En este caso, pues vamos a tener tres subconjuntos, 3 clases de equivalencia. Entonces va a ser la clase del 0, la clase del 1 y la clase del 2. De nuevo, estos representantes pues son de cierta forma, no son únicos, puedo escoger cualquier otro elemento del conjunto, pero digamos que son los que mejor me describen el conjunto. Entonces, por ejemplo, aquí pues son todos aquellos que pues es residuo 0 cuando divido entre 3, ¿no? Por ejemplo, el mismo 0, el 3, el 6, el 9, por ejemplo, ¿no? Y de este lado pues está el 1, de este lado pues está el mismo 2, por ejemplo, aquí el 4, aquí está el 5, aquí está el 7, por acá va a estar el 8, 9, y así, ¿no? Podríamos ir colocando los elementos que van aquí y también los negativos hacia arriba, ¿no? Entonces, el hacer módulo 3 es tomar esta relación que es que 3 divide a x menos y. Y si 3 divide a x menos y, entonces x está relacionado con y. Y entonces esta relación de equivalencia me parte el conjunto en 3 subconjuntos. Y esos subconjuntos se les llaman de nuevo clases de equivalencia, ¿no? Y todos los enteros están en alguna de las clases. La intersección de ellas es vacía, ¿no? Entonces, esto es el vacío. Esto es el vacío también. Y de igual forma, esto es vacío. Es decir, no puede haber elementos que estén aquí y que estén en alguna de las otras, ¿no? O sea, los elementos solamente pueden pertenecer a una sola clase. Si hicieran módulo 4, ¿cuántas clases de equivalencia tendrían? ¿Siguen ahí? Sí. ¿Cuántas clases tendrían? ¿Qué pasa cuando dividimos entre 4? ¿Cuántos posibles residuos pueden tener? 4, ¿no? ¿Ok? ¿Quiénes son? 0, 1, 2 y 3. 0, 1, exactamente. 2 y 3. Y estas clases son disjuntas entre sí también. Es decir, si tomamos la intersección a pares, va a ser el vacío. Entonces, por ejemplo, aquí pues está el 0, aquí está el mismo 1, el 2, el 3, de este lado va a estar el 4, 5, 6, 7, y así, ¿no? Podemos ir colocando algunos elementos. Así sucesivamente, ¿no? También los negativos. Aquí, por ejemplo, de nuevo podrían tomar como nombre de la clase, como más bien como representante de la clase, pueden tomar el 7 y también eso es posible, ¿no? Solamente que si lo escriben con el 3 y saben que están trabajando con esta relación, es más sencillo identificar que si esta es la clase del 3, significa que todos los que están allá adentro, su residuo es 3, por ejemplo, ¿no? Pero ustedes bien podrían tomar la clase y llamarla la clase del 7 o la clase del 11, la clase del 15. Estarían hablando del mismo conjunto, ¿no? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No. Ok, entonces, en general, esta es una relación de equivalencia. Aquí, de hecho, no estamos hablando solamente de una, sino de una cantidad infinita de clases de equivalencia, ¿no?
sea, cuando ustedes toman cualquier n en los enteros, perdón, en los naturales, generan una clase de equivalencia con esta forma de relacionarse. Ya vimos qué pasa cuando n es 2, o cuando n es 3, o cuando n es 4, o cuando n es 5, 6. Entonces, ustedes pueden colocar aquí cualquier natural y generan una clase de equivalencia. Esta, esta demostración se hizo en general, ¿no? O sea, para cualquier n. Esta es de las más comunes, precisamente porque parte el conjunto de los enteros, ¿no? Y eso nos permite hablar de los conjuntos cocientes. Entonces, cuando ustedes ven esta parte, cuando trabajamos las funciones booleanas, los enteros y abajo el 2, está haciendo referencia a que está viendo este conjunto, pues es prácticamente la clase del 0 y la clase del 1. Si ustedes tuvieran, por ejemplo, z sub 3, entonces ese conjunto es la clase del 0, la clase del 1, la clase del 2, por ejemplo. Ok, creo que por hoy lo vamos a dejar hasta aquí. ¿Más dudas, preguntas? Me fui un poco rápido con las demostraciones porque estas, como tal, ya habíamos visto algunas de estas, no lo habíamos visto en términos de ser reflexiva, simétrica y transitiva, pero habíamos demostrado las propiedades y se demostraban este tipo de cosas, ¿no? Por eso me fui un poco rápido en estas demostraciones. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No. Vale. Ok. Entonces, el jueves continuamos con esta parte. Vamos a hacer otros porque digo, este es de los más, este es de los ejemplos más, comunes, ¿no? Y tal vez es sencillo el poder identificar las clases, pero hay otros que no. Entonces, la siguiente clase el jueves, vamos a ver otros ejemplos. Bueno, entonces nos vemos el jueves. Hasta luego. Hasta luego.